tal amigos? Un cordial saludo. En esta oportunidad me gustaría hablarles sobre el síndrome de Down. Pero antes de eso me gustaría invitarles a que se suscriban a mi canal, que den un like si es que les gusta el material. Y si quieren pueden también hacer comentarios abajo del video. Su suscripción me beneficiará bastante, me ayudará a continuar con esto. Ahora sin más, vamos a lo que nos interesa. Síndrome de Down. El síndrome de Down es una enfermedad que a menudo interfiere con la capacidad de aprender al mismo ritmo que los demás y a veces causa discapacidades físicas. Las personas con síndrome de Down pueden llevar un estilo de vida muy feliz y relacionado con el entorno, pero deben ser monitoreadas cuidadosamente para detectar posibles complicaciones de salud que pueden ocurrir en cualquier momento. Diagnóstico del síndrome de Down. El diagnóstico de un síndrome de Down se puede hacer aún antes del nacimiento de un niño, con la ayuda de ciertas pruebas utilizadas para detectar si el futuro bebé presenta alguna alteración cromosómica. Existen varias pruebas que se pueden realizar, pero pese a esta variedad, no todas ofrecen las mismas garantías de seguridad ni para la madre ni para el bebé. Las denominadas pruebas de diagnóstico se podrían catalogar como invasivas y tienen una altísima fiabilidad. La prueba más común de estas es la amniosíntesis, pero tiene aparejada una pequeña tasa de aborto espontáneo. Los médicos a menudo pueden decirle a una mujer embarazada si su hijo tiene un mayor riesgo de ser afectado o no por el síndrome de Down. Pero incluso con la mejor evaluación, siempre existe la posibilidad de una lectura falsa positiva. El síndrome de Down se produce por la aparición de un tercer cromosoma 21, lo que se denomina trisomía. Esto provoca el desarrollo de una serie de características físicas e intelectuales que son propias de esta condición. Las más resaltantes son ojos alargados, hiperflexibilidad en miembros y extremidades, bajo tono muscular, manos pequeñas y anchas, pies anchos con dedos cortos, orejas pequeñas, puente de la nariz aplanado, cuello corto, cabeza pequeña, coeficiente intelectual bajo, gran afectividad. Hasta este momento no se ha encontrado otra causa específica de la enfermedad que el hecho de que ocurra debido a una copia adicional de material genético. A menudo ocurre espontáneamente. Actualmente no se conocen medidas preventivas que puedan evitar el desarrollo del síndrome de Down. Sin embargo, hay varios factores que pueden aumentar la probabilidad, incluido el aumento de la edad de la madre. Otros trastornos asociados al síndrome de Down. Se cree que el síndrome de Down causa varios otros trastornos, lo que significa tratar enfermedades cardíacas, anormalidades musculares y o esqueléticas, problemas respiratorios, desarrollar apnea del sueño, fallas digestivas, problemas de tiroides y una mayor probabilidad de un desarrollo más lento. El síndrome de Down causa algunas discapacidades físicas e intelectuales. La mayoría de las veces, estas se ubican en un nivel moderado. Es importante detectar anticipadamente dolencias como la leucemia, el Alzheimer y los problemas oculares. Esto no significa que cualquier persona con síndrome de Down desarrolle estas enfermedades, pero pueden ser más propensas que otras. La educación y el síndrome de Down. La educación, como en cualquier otro niño, es una parte importante de la vida. Las personas con síndrome de Down
pueden o no tener dificultades para aprender al mismo nivel que sus compañeros. De hecho, muchos pacientes con síndrome de Down pueden tener bastante éxito en la escuela, pero es muy importante examinar a cada paciente individualmente. Es importante considerar que los niños con síndrome de Down son muy parecidos a otros niños. Tienen los mismos estados de ánimo, las mismas emociones. Les gusta aprender cosas nuevas, jugar y disfrutar de la vida. Puede ayudar a su hijo a desarrollarse brindándole tantas oportunidades como sea posible para que haga estas cosas. Léale a su hijo, juegue con él, como lo haría con cualquier otro niño. Ayuda a su hijo a tener experiencias positivas con nuevas personas y lugares. Si un niño con síndrome de Down comienza a tener problemas de aprendizaje, puede beneficiarse de un tutor o ayuda adicional de los miembros de la familia para asegurarse de que reciban atención personalizada para sus preguntas. Si es necesario, las personas deben consultar a un médico para obtener información sobre la probabilidad de que un niño desarrolle el síndrome de Down, así como el diagnóstico o el tratamiento adecuado. Y bueno amigos, espero que les haya resultado de valor el material expuesto. Si es así, compártanlo. Hay muchas personas a quienes les beneficiaría conocer esto. Les pido además que no se olviden de suscribirse. Eso es muy importante para mí. Nos vemos en otra entrega. Cuídense.